Juan Aguirre, Egunon. Egunon, Iñaki y audiencia. Muy bien, aquí estamos. Después de la Feria de Durango. ¿Qué tal ha ido? ¿Has pasado por Durango? He pasado, sí, muy bien. Mucho ambiente y cosas muy bonitas, muy interesantes. Y ya tenemos lectura para el invierno. Tenemos lectura y música también para ambientar esas lecturas. Y documental. ¿Y documental? ¿De qué hablamos exactamente? Efectivamente, porque lo que he traído precisamente es un producto que ha tenido muy buena salida en la Feria de Durango, que se presentó allí, que es un DVD libro. Es un documental precioso, acompañado de un librillo, ¿no? Y que va en torno a los ritos y fiestas del ciclo invernal que ha producido la Fundación Euskomedia de Eusko y Cascuncha, ¿no? Entonces, mediante imágenes documentales y con buenas explicaciones, este producto se llama Negua Ospatus, calor, color y ritmos del invierno. Hace un repaso a las constantes y a las variantes que se dan en las celebraciones y en las tradiciones entre el otoño y el comienzo de la primavera a todo lo largo del país. Y creo que tienes el autor junto a ti en los estudios de Radio Euskadi de Miramón, Antón Aguirre Sorondo. Egunon. Egunon. Bienvenido. ¿Qué tal ha ido Durango para ti? Pues este año no he estado. No has estado. He estado cerquita, pero no he estado. ¿Y para tu pequeño hijo, que ha estado sí en Durango? Sí, bien. No, ha estado muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el problema de Durango es que tiene una masificación tal que a veces, pues, es difícil incluso... A todo no se puede llegar. Sí, incluso acercarse a veces a los puestos, pero bueno, es una cosa que este año no he podido. No he podido porque he estado en otros líos. Bueno, Juan, también es una de las tradiciones del otoño, del invierno, pasarse por Durango, ¿no? Efectivamente, es el momento así cultural, ¿verdad? Es un momento álgido, que se suele decir. Bueno, y entonces, el producto, como hemos comentado, se titula Negua Ospatus, ¿no? Y habla del ciclo de invierno. A ver, yo creo que sea Panchón, Egunon, lo primero, que nos indicara, por favor, esta separación entre ciclo de invierno y ciclo de verano, que es clásica, tópica, cada vez que se habla de fiestas, si tiene una razón de ser, o sea, de dónde surge esto, y cuál es la frontera entre estos dos ciclos. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos heredando costumbres anteriores y las pautas de comportamiento de las gentes de ahora y las necesidades no tienen nada que ver con las gentes de antes. Es decir, antes el mundo era mayoritariamente rural y lo que no eran rural eran artesanal, 4 ferrones, alguno que trabajaba en una fábrica y punto. Hoy en día la mayoría es urbana, luego las cosas, incluso te diría más, que la gente que vive en los caseríos también tiene una estructura mental urbana ya, porque están, bueno, la televisión, los medios de comunicación, la carretera, el coche, lo une todo, ¿verdad? Entonces, en el ciclo antiguo, o la forma de pensar antiguo, el ciclo se separaba generalmente, los ciclos estaban unidos más a la alimentación, las cosechas, a los tiempos. Es decir, había un tiempo de trabajo, que era el verano, que era la primavera y el verano, que había que maquinar, como se dice en los terrenos, labrar, limpiar, abonar, etcétera, y luego había que recoger la cosecha, etcétera, y había un tiempo de invierno. Entonces, en los tiempos de invierno eran los tiempos en los cuales pues ya no había tanto trabajo, ya se había acabado el mundo laboral y había mucho más tiempo libre, y entonces, si te fijas, hay muchas más fiestas en el ciclo de invierno de antes que en el ciclo de verano de ahora, hasta tal punto que incluso hay poblaciones que las fiestas que antes se celebraban patronalmente en invierno luego se han trasladado al verano, porque en verano hay gente en el pueblo y en invierno pues no vive nadie, lógicamente. Pero las de verdad eran las de invierno, las fiestas de guardar de verdad. Las fiestas de verdad eran efectivamente en el invierno porque se contaba con tiempo libre para poder celebrar. Entonces, y por otra parte además, justo antes de entrar en invierno habíamos hecho la recolección de las cosechas. Es decir, que teníamos buenas despensas y teníamos tiempo, pues bueno, hay que aprovecharlo. Dice en el libro de Banchón que el ciclo festivo de invierno en Tierra Vasca empieza con fuego y termina con fuego, un elemento muy habitual. Sí, pero vamos a ver, yo aquí diría al lector al oyente que analizara un poco cómo el fuego es parte para él también importante en la vida. Es decir, nosotros antiguamente se sabe que todas las culturas que han existido en el mundo tenían la pirolatría, es decir, daban culto al fuego, además de dar culto al agua y daban otras deidades. Pero el fuego recibía culto y hoy en día también el fuego tiene algo especial y de hecho, pues hoy en día, por ejemplo, quien puede enseguida hacer su chimeneta en casa, si vas al monte haces una hoguera, es decir, no es exclusivamente un elemento que indudablemente ahora te calienta. Antes era más importante para calentarse, incluso para hacer huir a los enemigos se usaba el fuego, por ejemplo, para quitar, para purificar también, ¿no? y para los caminos, para abonar los terrenos se usaba el fuego. El fuego tenía una razón impresionante y eso ha quedado
como constante en todas las culturas y en todas las fiestas de todas las culturas, y también en la nuestra, lógicamente. Entonces tenemos fuegos, por ejemplo, el otro día, el lunes, se celebró en La Rioja las famosas la procesión del fuego por todas las calles de las Mañas, ¿no? Sí, lo que se llama las Mañas, que era la procesión con fuego por todas las calles de la villa, y en la víspera de San Juan se celebra también con fuego. Y es más, en muchos pueblos la fiesta patronal se inicia la víspera con fuego, con una hoguera grande. Es decir, que la hoguera no es exclusivamente de San Juan, se celebra mucho. Y fíjate, hay un rito que es precioso, que a mí me gusta mucho, que existía, ahora ya apenas se celebra, que era que en las casas se quitaba el fuego de la cocina, se dejaba el fuego, el hogar limpio, y entonces el día de sábado de gloria, cuando se bendecía en la iglesia el fuego nuevo, se llevaba fuego de la iglesia a la casa, y con eso se iniciaba el nuevo fuego en el hogar. Es decir, la iglesia bendice el fuego de la iglesia lo llevo a casa, y en casa yo meto el fuego sagrado desde la iglesia. Pues verdaderamente es precioso el ritual, y es otra vez el fuego. Y es verdad que, como aparece en su libro recogido, que Olenchero tiene también su origen, está unido al fuego. Es que antiguamente la figura de Olenchero no era lo importante era el tronco el zuberri, el tronco de Nochebuena era lo importante. Este tronco de Nochebuena se solía meter el tronco mayor que podías meter. Estoy hablando en una época en la cual las cocinas de nuestros caseríos eran cocinas bajas, no estoy hablando cuando ya cambiamos de forma de cocinar. Entonces ahí se metía, hasta tal punto, fíjate, que en algunas casas había incluso un agujero en la pared para que el tronco pudiera meterse desde fuera directamente al fuego, porque no entraba por la puerta. Este fuego se encendía en la Nochebuena y se apagaba, se tenía un rato y se apagaba, porque por haber estado ardiendo el día en que nació Cristo, el día en que nació el Señor, se supone que tiene virtudes protectoras. Y entonces, cuando había tormenta, cuando había un enfermo en la familia, cuando había enfermedades, pestes, cuando había una desgracia, se perdía, había tormenta en el mar, se encendía este fuego, que era el fuego sagrado de la Nochebuena. Y a raíz de eso empezó a existir unas costumbres de hacer unas encuestas, unas esqueas, unas peticiones por las calles por parte de los mozos, y de ahí nació luego, posteriormente, que a uno de los mozos nació la leyenda del Olencero, del carbonero que baja del monte y avisa a todo el mundo que ha nacido el Señor, sin ningún tipo de regalo, ninguna unión al tema de regalos, y entonces los chavales empiezan a hacer las rondas petitorias o esqueas, llevando a uno de ellos en hombros como si fuera pues el Olencero. Eso generalmente aparece en la zona del Bidasoa. Y esto de pedir en este ciclo de invierno también es una tradición que se ha mantenido y se repite, ¿no?, en varias localidades, circunstancias y fechas. Sí, pero es que el pedir hay que tenerlo en cuenta, hay que unirlo con el concepto de falta de. Es decir, esto en un tiempo, antiguamente, había muy pocas ocasiones en las cuales nuestros antepasados se llenaban la panza a reventar, a llenarse. Y entonces siempre estaban a falta de, siempre estaban a falta de. ¿Cómo se suplía esa falta de? Con las esqueas o peticiones. Ya fuera la petición de Santa Águeda, ya fuera la petición de Olencero, ya fuera la petición de San Nicolás, que hemos tenido hace unos días, hace el 6 pasado. Entonces, todos esos son ritos petitorios, y que, por supuesto, podríamos decir, la más importante o la más llamativa es la esquea o petición de carnaval. Cuando los mozos, que entonces no salían las chicas a pedir, lógicamente, salían los chicos, salían a pedir y a robar lo que podían para darse las grandes comilonas y panzadas durante 3 días. Esto, que ahora nosotros podemos hacerlo cualquier día yendo a una sidrería a pegarnos una buena panzada, o ocurrirá, como siempre, estas Navidades en muchas casas, antes no era común. Es decir, antes en raras ocasiones uno se llenaba la panza de verdad. Y de ahí nacen las peticiones. Es decir, las peticiones nacen para suplir aquello que no tengo en casa, pues lo suplo pidiendo. Oigan, Chon, yo tengo una curiosidad desde hace tiempo que voy a aprovechar que está usted aquí para desvelarla. Vamos a ver.
Esto de las 12 campanadas de Nochevieja, que tanta importancia se le da ahora, tal, ¿esto es un invento de la televisión o tiene una raíz etnográfica más allá? No, no tiene ninguna raíz etnográfica. Primero, porque tiempos hubo no tan lejanos que en las casas no había ni televisión y bueno, por supuesto no televisión, pero tampoco había reloj. Es decir, que el reloj había solamente en los pueblos. Bien, de acuerdo. Pero el reloj en el pueblo, echémoslo que tiene 500 años, más no. Es decir, que hace 500 años teníamos el reloj del sol, el reloj de arena y alguno más, y punto. Entonces, las 12 de la noche la gente no tenía ningún sentido del marcar nada. Luego, con la modernidad, aparece el reloj de la iglesia que marca las 12 y entonces, cambio de año, feliz Navidad, feliz tal, feliz cual. Pero ha sido necesario un elemento que se llama reloj y claro, luego cuando ya nace el tema de la televisión, todo esto se masifica y sobre todo, un concepto muy importante que hay que pensar, se uniformiza, en el sentido de que nosotros, los chinos, los de Portugal y los italianos, pues prácticamente ya celebramos de la misma forma las celebraciones de las 12 campanadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos casos que todavía se mantienen, que es lo siguiente. Vamos a ver, yo si me permiten, voy a hablar un minuto de algo que es muy importante, que es el sentido de sacralización que tenemos los humanos. Para los humanos determinados momentos son sagrados. Por ejemplo, ese concepto que tenemos de sacralizar el tiempo es el que hace que a las 12 de la noche se organice lo que se organiza en mi tierra. Es el momento de sacralización. Y ese momento de sacralización lo ha habido siempre. Por ejemplo, cuando uno hace la primera comunión, en el momento que el cura le daba la forma, se sacaban miles de fotos, el momento de la boda. Son momentos sagrados que la gente guarda en los libros y en las fotos para conmemorar. Nosotros, los humanos de antes y de ahora, sacralizamos determinados momentos. Y este cambio de transición de un momento a otro se sacraliza también con las 12 campanadas. Entonces, la importancia es que, pues eso, ¿qué ocurrió, si recordáis un poco, cuando íbamos a entrar en el año 2000? Pues se organizó un pitote impresionante porque había un cambio es la sacralización, el rito de sacralización lo que importa. Y en Urdiain se hace todavía una costumbre que es que a las 12 de la noche se supone que el agua que sale de la fuente es protectora y benefactora, por lo cual los mozos van a las 12, esperan algo de la fuente, cogen agua, la reparten por el pueblo y luego con el pueblo se comen todos juntos una tarta y con el que vaya. Es bonito eso. Muy bonito. En Urdiain, Navarra. En Urdiain, Navarra, el 31 de diciembre a las 12 en punto, cuando suene la última campanada del reloj. ¿Y cuando no había reloj, cómo se hacía exactamente? Porque no el existía. Tránsito, y no había ningún tránsito físico. Sí. Cuando no había reloj, el tiempo lo marcaba el amanecer. Ya está. Entonces el amanecer marcaba el nuevo día. Pero claro, cuando tenemos reloj sabemos que el día no empieza en el amanecer, empieza a las 12. Y entonces esa costumbre se traslada. Lo mismo ocurre con las hogueras. Antes las hogueras se hacía al amanecer del día de San Juan. Como sabemos que es a las 12... pues lógicamente lo hemos trasladado. Bueno, en fin, algunas tradiciones se mantienen, como esta que comentábamos en Urdiain, y otras que vamos incorporando, la de la excesiva importancia del reloj para todo, o por ejemplo que reventemos el presupuesto en regalos, que tampoco es necesario, pero en fin. Pero ahí está, ¿no? Como una tradición casi obligada ya, bueno, casi, sin casi. Sí, pero acuérdate, Iñaki, que las tradiciones se siguen creando, ¿eh? Sí. Es decir, las tradiciones no son las de ayer. Hay tradiciones de ayer que desaparecen, otras nacen, otras desaparecen y otras crecen. Y estamos en un periodo que seguirán creándose otras nuevas. Bueno, esperemos que sean compatibles con la lógica, algunas, porque otras no lo son. Y sobre todo por estas fechas. Bueno, pues Juan Aguirre, nos quedamos sin tiempo, así que te emplazamos a la próxima semana, ¿de acuerdo? Al próximo miércoles, todavía tenemos lío con esto, lunes, miércoles, jueves, en fin, estamos un poco desubicados. Y Antón Aguirre Sorondo con esta obra, Neguaos Patus, Calor, Color y Ritmos del Invierno, este DVD libro que se ha presentado en Durango y que lo pueden tener todos los oyentes si tienen interés en seguir el relato que nos estaba haciendo Antón aquí en directo en Radio Euskadi. Antón Millasker. Vale, Zuri. De verte, Juan, lo dicho. Hasta la semana que viene. Agur, las 11:53.